Es probable que hayas visto ya algunos videos acerca del iceberg de la Biblia. Sin embargo, y con perdón de algunos compañeros youtubers, algunos pecan de muy reduccionistas, por lo que hoy te presento la primera de 3 partes del iceberg de la Biblia caso por caso, y además con algunos hechos adicionales mencionados en la misma, con sus debidas referencias. Así que solo me queda recordarte, antes de empezar, que te suscribas a este canal para estar al pendiente de las otras 2 partes y que actives la campanita para ser notificado antes que nadie cuando estos sean publicados. Aprovecho para agradecer a Aimé Tapia su apoyo para la creación de este guión, ya que requirió de un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, empezamos. Como sabemos, la Biblia, más que un libro, es un compendio de otros libros escritos por diversos autores. En este caso, los libros apócrifos podría decirse que son libros que pertenecen al compendio original, pero fueron destruidos, censurados o retirados por parte de la Iglesia Católica por no estar de acuerdo con sus intereses. Se cree que en estos libros puede estar la explicación a muchas cosas que se verán más adelante e incluso los verdaderos secretos de la Biblia y su Iglesia. Más allá de las religiones judio-cristianas, hay similitudes entre los cultos a diferentes deidades, como por ejemplo, por mencionar algunas creen en el regreso de un profeta o salvador, creen en textos sagrados, usan templos para la adoración y algunos ritos y festividades son similares. De hecho, existe una corriente de pensamiento que propone que solo existe un Dios, pero que se representa a los humanos de formas diferentes. Sin embargo, la finalidad de este video es solo explorar las religiones judio-cristianas, por lo que este tema podemos abordarlo más a detalle en otro video. Ya sea por el desuso de la lengua, por la influencia de otras culturas o por los intereses de los que traducen, muchas de las palabras, intenciones y explicaciones de la Biblia están probablemente erradas o bien, como pasa en cualquier idioma, al traducir es probable que no exista el concepto exacto y haya que redundar un poco, dando así origen a los problemas para leer la Biblia, lo más cerca posible a las palabras y cosmovisión de sus escritores. Como mencioné antes, algunos libros fueron retirados del compendio original. Uno de esos libros es Enoc, el cual contiene el origen de los demonios y los Nefilim, así como el motivo del diluvio y la caída de los ángeles. Los rollos del Mar Muerto son documentos encontrados a orillas del Mar Muerto, que contienen información de ritos, costumbres y la forma de escritura de la Biblia. Su importancia radica en que son explicaciones de primera mano de los profetas escritores y que estos textos habían desaparecido en la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, aproximadamente por el año 70. De hecho, en el año 2017 fueron encontrados más rollos, y se cree que siguen aún más perdidos, incluso por el mundo entero. En los textos bíblicos hay un hueco en la vida de Jesús después de su adolescencia, en la que según se cree que hay una coincidencia con la religión budista, ya que posteriormente a su reaparición, Jesús tenía mensajes de paz y orden muy parecidos a los de la religión de Oriente, por lo que algunos deducen que Jesús realizó una expedición por países asiáticos durante su tiempo en desaparición, en la que aprendió sobre filosofía china y budista. Como curiosidad, el budismo acepta la existencia de Jesús. El sedevacantismo es una corriente radical de los creyentes que niega la legitimidad de los papas posteriores a Pío XII, por lo que, según esta creencia, la sede está vacante y quien ostenta el poder del Vaticano no es el legítimo líder. El satanismo de LaVey es una religión atea agnóstica, basada en la Biblia satánica. Su principal fundamento es el de ser la antítesis de la Iglesia Católica, ya que ésta no obliga a creer en Satán como una imagen o un dios, sino como el concepto de rebelión que éste representa.
Esta iglesia no castiga ni atormenta a sus creyentes. De hecho, pone en duda la existencia de seres sobrenaturales, la existencia de un espíritu y la vida después de la muerte. Este tema del iceberg se centra en un razonamiento simple y un poco nietzscheano. ¿Qué es lo que hace a los dioses existir? La respuesta sería la devoción de sus creyentes. Ahora bien, ¿qué pasaría si dejásemos de creer en Dios? No solo en el de la religión judeocristiana, sino en cualquiera. Con el tiempo, este dejaría de existir, desaparecería, pues no hay quien le rinda culto y por tanto, ya no sería un Dios. El Jediismo es una religión creada por y para los fanáticos de la saga Star Wars, cuyo culto se centra en el uso y creencia de la Fuerza, entidad mencionada en la serie y que de hecho está basada en otros cultos. En el Corán es mencionada María más veces que en ambos testamentos, ya que en el Corán, según la información que encontré, es una de las únicas mujeres de la que se hace mención, y su vida se relata a detalle, además de ser glorificada como mujer elegida y purificada por Dios, por así decirlo. Una visión con más mérito que la de los textos católicos y cristianos, donde no pasa de ser la que dio a luz a un varón. La Ciudad de Dios es una serie de libros de Agustín de Hipona, en la que se expone de forma apologética la diferencia entre Israel y Roma, en la que Israel es la ciudad de Dios, idílica, en donde la apreciación está en la experiencia, el bien y el amor, y la segunda sería la ciudad de los hombres, en donde se aprecia lo material y lo hedónico. El odinismo es una religión que engloba las prácticas, costumbres y creencias de los nórdicos y germanos que adoraban a Odín, los Aesir y los Vanir. Por otro lado, el pastafarismo es el culto al dios Spaghetti. Esta religión, reconocida por algunos países y negada por otros, nació como una protesta social en Estados Unidos en contra del adoctrinamiento de los niños en las escuelas que presentaban teorías del creacionismo disfrazadas de ciencia, o lo que es lo mismo y más recientemente, la hipótesis del diseño inteligente, en la que se establece que todo sistema complejo de vida y existencia debe ser obra de un dios. Este símbolo, que es más atribuido a los nazis, de hecho ha tenido muchos significados alrededor de toda la historia de la humanidad, siendo desde un número o la representación de la paz hasta el símbolo ideológico de radicalismo más conocido actualmente. Sin embargo, en el cristianismo, en las épocas en las que los creyentes de Jesús eran perseguidos, se utilizaba este símbolo para disimular una cruz y no ser atrapados expresando su fe, ya que en el centro de este símbolo, hecho de 4 letras gamma, estaría la representación del cuerpo de Jesús de Nazaret. Los drusos son una etnorreligión que cree en la reencarnación y la verdad, así como los profetas de diferentes religiones para establecer sus principios, entre los cuales se encuentran la verdad, protección y ayuda mutua entre hermanos de fe, la renuencia a creencias falsas y la fe ciega a la voluntad de Dios, y entre sus profetas están Adán, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Salomón, Juan el Bautista, Jesucristo, Mahoma, Jetro, Platón y Sócrates. Bajo el supuesto de que fuimos creados por Dios, ¿quién creó a Dios? La respuesta podría ser que Dios tiene a su propio creador, ya que en los textos bíblicos no se menciona su origen, pero sin embargo esta interpretación es una mera teoría. El caso Jonestown nos remonta a 1978, en el que Jim Jones había conseguido llevar a su culto apocalíptico basado en el cristianismo, llamado el Templo del Pueblo, a un lugar en la República Cooperativa de Guyana, después de haber cometido ilícitos en Estados Unidos. En el colectivo se encontraban 978 personas, entre las que se cuentan mujeres, niños y ancianos, los cuales fueron guiados al suicidio por Jim bajo la creencia de que el día del juicio había llegado y que debían tomar cianuro para poder abordar las naves en las que el Mesías los llevaría al paraíso. Un caso real que demuestra la susceptibilidad de la gente para ser manipulada por una religión.
Si bien esto realmente no tiene nada que ver con la Biblia, lo explicaré de igual manera. En Vanuatu, un país insular de Oceanía, una localidad de lugareños rinde culto al príncipe Felipe desde los años 70, debido a una visita del príncipe que los mismos pobladores relacionaron con una bendición a sus cosechas. Como su nombre lo menciona, la Iglesia Ortodoxa Etíope no solo considera como canon el Antiguo y Nuevo Testamento, sino que considera también como parte de las Sagradas Escrituras de su Iglesia ambos testamentos, la Biblia de los 70, los deuterocanónicos, el Salmo 151, la oración de Manases, el libro 3 de Esdras y el libro 3 de Macabeos, más el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, así como el Apocalipsis de Esdras y el libro de José. Una crónica de historia judía. El Nuevo Testamento incluye además 8 libros adicionales, entre los cuales están la Epístola de Clemente y la Didascalia, más el Quebranagast. Por lo tanto, estamos hablando tal vez de la religión más extensa en cuanto a los libros y escrituras basadas en el mito bíblico se refiere. En el Padma Purana se explica la obra de Vishnu, el dios del hinduismo, que se creó y destruyó a sí mismo, siendo una entidad tripartita que crea, preserva y destruye, así como la Trinidad de la Iglesia Católica, siendo Dios quien crea, el Espíritu Santo quien preserva y Jesús quien vendrá a anunciar el fin. Sin embargo, se menciona en la religión hinduista que Vishnu creó el universo con solo su aliento, por lo que, en términos de poder, como lo diría el iceberg, sería este el dios más poderoso de todas las religiones. El neopaganismo es un conjunto de religiones basadas en los cultos regionales anteriores a la religión cristiana, impulsada por adeptos que desean retomar costumbres antiguas como la de los creyentes Wicca, Asatru, el neodruidismo, kemetismo, entre otras. En el poblado de Cottonwood existe una bóveda en una montaña a 700 pies de altura, con puertas de acero reforzado, túneles, cámaras de seguridad y puertas de combinación que, según información pública, ahí solo se guardan registros familiares, pero se especula que en lugar de eso pueden estar ahí almacenados escritos originales de la iglesia mormona e incluso muestras biológicas que requieren de preservación en frío, pero como mencioné, son meras especulaciones. En el libro de la Divina Comedia, Mahoma se encuentra en uno de los círculos del infierno, siendo desgarrado por demonios. El motivo, por haber dividido a las religiones. Por otro lado, en la bóveda de la capilla de San Petronio en Bolonia, se encuentra una pintura de Giovanni da Modena llamada Mahoma clama desde el infierno, en la que se ve al profeta siendo torturado. Según la creencia mormónica, la única forma de expiar el pecado de haber asesinado a un individuo es precisamente que el asesino derrame su propia sangre en un acto de muerte, ya que de esta forma la evaporación del compuesto llegará al cielo, siendo de hecho una de las razones por la cual, en Estados Unidos, específicamente en el estado de Utah, algunos mormones podían optar por ser fusilados en lugar de ser ejecutados con inyección letal, esto cuando cometían un asesinato. Si bien mucho de lo que sabemos acerca de las culturas indígenas está viciado por los escritos españoles, al menos es digno de mención que en el Popol Vuh, un libro de la cultura maya, que era a su vez un compendio de conocimientos, tiene muchas similitudes con la Biblia. Por ejemplo, en un inicio solo existían los dioses que en su afán de ser venerados crearon al hombre. Los humanos fueron hechos de barro y madera, más o menos como Dios hizo a Adán y a Eva. La doncella Ixquic fue fertilizada por un ente natural, que en este caso sería un árbol, como la paloma o Espíritu Santo en la religión católica, la existencia de un diluvio exterminador y muchas más similitudes.
Cuando Ezequiel tiene contacto con los ángeles, hace una serie de descripciones que veremos en la segunda parte de este iceberg. Sin embargo, les adelanto que se hace mención a que los ángeles, entre sus caras, tienen cara de humano terrestre. Esta afirmación hace pensar que tal vez la necesidad de indicar la palabra terrestre refiera a otros tipos de humanidad que tal vez no conocemos. Aunque han existido muchas teorías y leyendas urbanas respecto a la longevidad de Caín, en la Biblia no se menciona que exista, puesto que, como dice la segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, el diluvio únicamente le perdonó la vida a 8 personas, es decir, Noé, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Por ende, el resto de la población fue eliminada de la historia y la única descendencia de Caín es una de las nueras de Noé. Aunque la carta de Judas en su versículo 7 menciona que las ciudades cayeron por su fornicación e ido en pos de carne para uso contranatural, en distintos textos se ha observado incluso dentro del pueblo de Dios conductas similares, como la de los benjaminitas en el libro de Jueces, donde también había fornicación y conductas contranaturales. E incluso Dios permitió el incesto de Lot y sus hijas, por lo que se puede interpretar que lo imperdonable para Dios fue la falta de hospitalidad para con los ángeles que Él envió a esas ciudades. Según la interpretación de algunas corrientes de la religión, se menciona en la Biblia que Dios creó varón y hembra, pero cuando Adán vio a Eva siendo creada a partir de su costilla, la identificó como una creación aparte de él, llamándola varona. También se toma en cuenta la existencia de libros apócrifos, así como la similitud con otros cultos que llaman a una mujer como Lilitu o Leila, representada como un demonio mujer desobediente, lo cual nos lleva a los textos no oficiales que mencionan la existencia de Lilith, quien sería la primera mujer que fue creada a la par que Adán, pero que se mostraba reacia a ser sumisa y ponerse al servicio de quien en un principio era su igual, es decir, Adán, por lo que Dios terminaría por desterrarla del Edén para luego crear a Eva. Como bien sabemos, según el mito, la Torre de Babel fue una edificación hecha por hombres quienes en su afán por descubrir la verdad decidieron establecer un camino a Dios a partir de una torre que llegaría al cielo, situación que a Dios no le fue muy grata, por lo que procedió a cambiar el idioma que los hombres hablaban para que estos no pudieran ponerse de acuerdo. Supuestamente, la localización de esta torre estaría en una llanura valle llamada Sinar, el cual pasó a ser Mesopotamia, que actualmente es Bagdad, entre el Éufrates y el Tigris. Por cierto, Babel significa confusión, que fue lo que hizo Dios al hacer que la gente hablara distintos idiomas para dispersarse por la tierra. Antes de llegar a Tierra Prometida, Dios le dijo a Moisés que no entraría a ella, por lo que lo hizo subir al monte Nebo, donde le mostró la tierra, y Moisés murió por orden de Dios a los 120 años, aún siendo fuerte, por lo que Dios lo enterró en el valle Moab frente a Bet-peor, esto de acuerdo con Deuteronomio 34:1-14. Sin embargo, la carta de Judas, hermano de Santiago, el arcángel Miguel y Satanás se disputaron el cuerpo de Moisés, puesto que Satanás se oponía a la resurrección de éste. Relacionado a lo que ya hemos visto acerca de los libros apócrifos, algunos afirman que el Génesis no es el primer libro de la Biblia, y en su lugar podría estar el libro de Enoc. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en el que se narra cómo los israelitas son liberados de su esclavitud por Yahvé, quien libera 10 plagas sobre Egipto. Sin embargo, este episodio hace mención al nombre del posible faraón del que se habla en el Éxodo, ya que al parecer sigue siendo una incógnita. Según estudiosos y algunos artículos, los posibles candidatos a ser los esclavistas de los israelitas fueron Dedumoses II, Amosis I, Tutmosis II, Akenatón, Ramsés II, Meremptah o Setnah.
Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles toman la responsabilidad de expandir la palabra de Jesús a todo el mundo. Sin embargo, un texto apócrifo del siglo II, titulado El Evangelio según María Magdalena, encontrado por un erudito alemán en un bazar del Cairo, y otros fragmentos compatibles descubiertos en excavaciones egipcias, juntan un total de 8 páginas, en el que se menciona cómo es que María Magdalena convenció a los apóstoles de dejar el miedo y confiar en la protección de Jesús para predicar la palabra. Además de que el Evangelio de Felipe, otro libro apócrifo, retrata a María Magdalena como un símbolo de sabiduría, ya que ella compartió con los demás enseñanzas que aún no habían sido reveladas. Sin embargo, y tal vez sea esta la razón por la que la Iglesia Católica hizo desaparecer este libro, fue que después de aquella conversación, algunos apóstoles se pusieron celosos de María Magdalena, siendo el primero de ellos Andrés, quien dirigiéndose a los demás dijo: "No sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas, y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador". Pedro, por su parte, lo siguió diciendo: ¿habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Mateo, al contrario, presenta una postura retadora en defensa de Magdalena, diciendo: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Siendo entonces que Pedro está celoso porque probablemente Jesús le escogió a ella como la intérprete de sus enseñanzas y no a él. Según el Evangelio de Juan, se menciona a un discípulo amado por Dios, que según algunos fragmentos del mismo lo identifican como precisamente el apóstol Juan, aunque no hay un consenso de quién era el discípulo amado por Jesús. Y hasta aquí ha llegado esta primera parte del mega iceberg de la Biblia. Si te gustó, te recuerdo dar like, comentar y suscribirte, además de activar la campanita para que estés al pendiente de las siguientes 2 partes. También te recuerdo seguirme en mis demás redes sociales donde estaré publicando más contenido. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video.